Este es nuestro video número 8. Son videos de 10, 12 minutos, siguiendo la regla de TED. Si alguno no ha visto los videos de TED, T-E-D, son videos muy interesantes y siguen una regla. Y es no ser videos de más de 20 minutos, más de 10 minutos. Varían, los de TED son de 15 a 20 minutos. Estoy aquí leyendo, y parte también de lo que quiero aclarar de estos videos es que nos gusta, y en Salon Change Dynamics tenemos una metodología, y mi forma de estudio particular es conectar todo, porque todo está conectado con todo. Gregory Bateson, que mencioné en videos anteriores, decía que todo está conectado con todo. Todo está conectado con todo. La música nos enseña, la poesía nos enseña, y tiene una manera de expresar, por ejemplo, la poesía que no tiene el tipo de literatura técnica. La poesía es un factor importante para el desarrollo del ejecutivo. En más de una universidad se ha llevado al directivo de alto nivel que va a continuar su formación a leer los clásicos, por ejemplo. William Glasser, uno de los psicólogos más importantes, aún está vivo, de nuestra época. William Glasser dice en una de sus entrevistas que muchas de las cosas que él conoce del ser humano las conoce en la literatura y en el teatro, no en libros de administración. Esta es una de las cosas que las mejores universidades del mundo vienen notando. Estaba leyendo, hablando de literatura, los aforismos, que son otra manera de entender la realidad encapsulada. Los aforismos son Twitter, por ejemplo. El Twitter, en mi opinión, es una manera de, o así lo entiendo yo, de pasar sabiduría encapsulada. No sé si usted conoce mi Twitter, que es Omar Salom, _, C mayúscula, H de hombre mayúscula, D de dedo mayúscula. Va a encontrar muchos aforismos que le ayudarán a entender un poco más nuestra visión. Hay un aforista, Jules Renard. Es un aforista espectacular, fantástico. Tiene un libro de aforismos que se llama Pensar no basta. Y hay dos aforismos que me gustaría compartir con ustedes y conectarlos con nuestros videos anteriores y con lo que vamos a conversar hoy en el tema de liderazgo. La relación de nuestro liderazgo con la relación con otros. La relación del tema de la diferencia de rol y entender el rol mío como líder. Es un aforismo bellísimo. Editorial Península publica este libro. Y el aforismo aparece en la página 67. Y dice, el hombre verdaderamente libre es aquel que sabe rechazar una invitación a comer sin dar ninguna excusa. El hombre verdaderamente libre es aquel que sabe rechazar una invitación a comer sin dar ninguna excusa. Que esa es la actitud de capacidad de límites, la independencia necesaria para trabajar con otros. Necesitamos, como decía Stephen Covey, primero independencia, primero pasamos por un periodo de dependencia cuando somos niños,
muchas organizaciones, aún sus líderes y sus equipos, están en un estado de dependencia. Por eso no pueden decir lo que piensan. La misma filosofía organizacional, la misma cultura organizacional. ¿Qué es cultura organizacional? Mi definición de cultura es el cómo resolvemos las cosas aquí en la organización, aquí en nuestro hogar, aquí en esta relación, entre diferentes áreas, el cómo resolvemos las cosas aquí. Y cómo resolvemos tiene que ver con el conversar y tiene que ver con la manera como yo me relaciono conmigo mismo y la manera como yo me relaciono con los otros. Y en el tema de esa libertad, esa independencia para ser interdependiente, porque si un equipo, sus miembros son dependientes todavía, y esto es desarrollo ejecutivo. Desarrollo ejecutivo. Si un equipo tiene miembros directivos que todavía están en un estado de desarrollo, en su etapa de desarrollo están en un estado de dependencia. Y no es un tema moral, es un tema de saber cómo desarrollar a nuestros ejecutivos. No van a poder ponerle palabras a las cosas, no van a tener su propia voz. Necesitamos que el ejecutivo recupere su propia voz, que tenga voz, para que pueda trabajar en equipo. Porque de otra manera, cada cual vive en su mundo. Y entonces no hay trabajo en equipo. Y si no hay trabajo en equipo, no hay interconectividad, se pierde mucha información, se toman malas decisiones y se pierden millones y millones de pesos, o de dólares, o de euros. Entonces, es muy importante la independencia para luego llegar a una interdependencia. La interdependencia tiene que ver con el hecho de que todos estamos conectados. Y eso está relacionado con la independencia. Leo de nuevo el aforismo de Jules Renard. Miren cómo en un aforismo hay tanta sabiduría. El hombre verdaderamente libre es aquel, voy a cambiarlo, perdón Jules, el líder verdaderamente libre es aquel que sabe no poner atención, no meter dentro de su área de poder, dentro de su zona de poder, el rechazo del otro. Y no tiene ninguna excusa para tener su propia voz, Necesitamos que el líder tenga su propia voz. Porque si el líder no tiene su propia voz, no contribuye al desarrollo de los proyectos alrededor de los cuales necesita estar en una organización. Otro aforismo de este mismo autor que me gustaría rápidamente mencionar y dejárselo para que lo mastique y lo analice. Es una actitud y es un inicio que el líder necesita en su pensamiento. Porque la relación con uno mismo tiene que ver con la relación con otros. Yo he observado docenas de ejecutivos que su problema fundamental para lograr la interdependencia es que son muy duros consigo mismos y que además no logran conectarse con el otro. Porque la relación con uno mismo tiene que ver con la relación que yo establezco con el otro. Y este otro aforismo dice lo siguiente. Dice,
no ser demasiado severo conmigo mismo y exigir a los demás la perfección. ¿Mm? Como decía también Jesús, no ponerle cargas a los otros que los otros no son, que uno no es, que uno no está en capacidad de llevar. ¿Mm? Se nos olvida nuestra historia, se nos olvida cuánto tiempo nos tomó aprender lo que hoy sabemos. Y entonces nos perdemos y entendemos la autoridad como algo que se decreta, no como algo que alguien nos otorga, desde la relación, desde el estilo de relación que generamos con los otros. Repito nuevamente el aforismo y quédese con eso en mente. No ser demasiado severo consigo mismo. Esto es para el líder. Y exigir a los demás la perfección. Necesitamos que haya calidad, excelencia, no perfección. La perfección es una distorsión cognitiva. Le llamamos en psicología, aplicada al mundo organizacional. Es una distorsión cognitiva. Y en psicología también sabemos, en términos de emociones, eso que se llama no recuerdo el nombre, pero dependencia de estado. La dependencia de estado. El estado de ánimo mío, si yo soy muy rígido conmigo mismo, afecta el estado de ánimo del otro. Repito nuevamente el aforismo. No ser demasiado severo conmigo mismo y exigir a los demás la perfección. O parafraseando a Jesús, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Bueno, ahí yo creo que Jesús está implicando algo que no aparece en sus palabras, pero que lo expresa en su comportamiento. Y es que yo necesito entender lo que el otro, cómo necesita ser tratado el otro, para entonces yo tener la capacidad de relacionarme con el otro desde sus necesidades. Para terminar este video, tres libros que quisiera recomendarles. Dos libros que quisiera recomendarles. Uno, el libro de Fritjof Capra. Fritjof Capra habla de las conexiones ocultas, implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Lo publica Anagrama. Es un libro que tiene que ver con esto que estamos conversando. El libro El hombre autorrealizado, de Abraham Maslow, que implica esa autorrealización en el líder a través de el conectarse con el otro y el clarificar él quién es y entender cómo se desarrolla un ejecutivo. El trabajo de Michael Hall es un trabajo importante en este sentido. Michael ha seguido estudiando a Maslow y entendiendo cómo se aplica al mundo organizacional hoy el tema. Si ustedes buscan en la página web donde están estos videos, van a encontrar una entrevista que le hice al Dr. Hall hace ya más de 2 meses, de su último libro, The Executive Coaching, un libro que Michael escribió, que tuve el honor de escribir unas pequeñas notas al final, en donde Michael aplica este concepto, el hombre autorrealizado, ya con toda la información que hay en coaching ejecutivo, en desarrollo ejecutivo, al mundo organizacional. Es un buen libro para entender la dinámica organizacional desde Neurosemantics, y un libro de Fernando Flores que
recomendé en el video anterior, Building Trust. Building Trust, de Fernando Flores. Es un libro importante, necesario, para uno comprender la importancia de la confianza que genera el buen trato, la importancia de la confianza en el liderazgo. Y para terminar, dije que 2, pero mejor 3. Hay un libro que se llama Emotional Contagion. Emotional Contagion. De Elaine Hatfield. Es publicado por la University Press de Cambridge. Es un libro muy interesante para entender cómo lo emocional en mí, como líder, cómo mi comunicación con el otro afecta los negocios. Afecta los negocios. El estilo del líder y su emocionalidad afectan los resultados del negocio.